Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial para FONAFIFO en colaboración con Giscorps, donde vamos a ver cómo crear servicios de entidades, servicios de mapas alojados, etcétera. De algún modo lo que va este tutorial es de enseñaros cómo publicar en ArcGIS Online capas que tenéis en vuestra organización, cómo publicarlas en la web y las diferencias entre lo que serían unas capas, digamos, unas teselas, y lo que serían capas de entidades en sí mismas. Entonces, bueno, vamos a ver las distintas herramientas de las que dispondríamos, cómo, en qué caso vamos a utilizar unas y otras, etcétera. Para ello vamos a ir a publicar servicios dentro de nuestro StoryMap. Y tenemos aquí un poquito de lo que va a tratar este apartado. Los servicios que se publican, los servicios alojados que publicamos, que vamos a publicar, lo vamos a hacer o bien desde la ventana de contenido de ArcGIS Online o bien desde ArcMap. Esto es una opción que es muy interesante, ya que lo ideal sería publicarlo usando un servidor GIS, como puede ser, por ejemplo, ArcGIS for Server, pero si no disponemos de una licencia, como es en mi caso en este momento, de que actualmente no dispongo de una, o vosotros por ahora no queréis adquirir un paquete completo de ArcGIS, pues podéis utilizar este sistema, siempre y cuando tengáis una cuenta y también tengáis ArcMap versión 10.1 superior. A la hora de publicar servicios, pues vamos a tener servicios en teselas y servicios de entidades. Los servicios de entidades van a ser servicios que admiten una visualización, edición, consulta, etcétera. Va a ser lo que propiamente entendemos por una capa. Una capa de puntos, un polígono, una línea. Típicas capas en las que nosotros pinchamos sobre ellas y obtenemos información, de las que tenemos una tabla de atributos, por ejemplo, que podemos modificar, una capa que podemos editar, de la que podemos eliminar partes o de la que podemos crear nuevos puntos, eh, este tipo de elementos. También de la que podemos cambiar una simbología, etcétera. Las capas que se pueden publicar como servicios de entidades van a ser save files dentro de un archivo zip, del que solo vamos a necesitar que tenga el PRJ de las coordenadas, el SHP, el SHX y la tabla de atributos. Es decir, solo estos 4 elementos, ahora lo veremos con más detenimiento. También tendremos un CSV, como ya os he enseñado en otros vídeos, un CSV en el que teníamos coordenadas decimales de latitud y longitud. O también puede tener direcciones, que usaremos el servicio de geocodificación mundial de Esri para que, aparte de una dirección, no sea capaz de crear un punto. También puede haber puntos de GPS y también puedes publicar geodatabases o capas de entidades vacías. Es decir, una capa de entidad que tú la has creado pero no dispone de ningún elemento, pero la que vas a usar como plantilla o lo que sea. En cuanto a las geodatabases, hay que tener cuidado a la hora de publicar una geodatabase completa, porque quizás no todos los elementos de la geodatabase se vayan a ver exactamente igual en el ArcGIS Online. Y como ya he dicho, los servicios de entidades se pueden publicar directamente en mi contenido o en ArcMap. En cuanto a las teselas, pues las teselas viene a ser algo un poquito distinto, porque las teselas van a actuar más bien como mapas base. Son unos mapas que vamos a poder, son ideales para aplicaciones web, no se pueden modificar como una entidad, es decir, van a estar como un mapa base sobre el que estarán las entidades. Y las teselas lo que va a hacer va a permitir una actualización muy rápida, porque que están como predefinidas las imágenes que tiene la tesela. Entonces, si nosotros pues estamos, por ejemplo, utilizando una capa o una aplicación offline, vamos a poder utilizarla. Y también a la hora de, por ejemplo, desplazarnos por un mapa o hacer zoom, veremos que no necesita
de crear la capa de teselas porque ya está definida con anterioridad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este vídeo es mostraros cómo se publican ambos y ver el resultado en la capa de mapas. Ver estos servicios al publicarlos tanto directamente en mi contenido como con ArcMap y ver los beneficios que tiene el publicarlo en ArcMap si disponéis de una licencia. Y también cómo crear entidades vacías en ArcGIS Online y, por supuesto, publicar los servicios de teselas. Vamos a comenzar, por tanto, utilizando las capas que me fueron facilitadas por parte de Giscorps y que, bueno, vamos a ver cómo sería publicar varias capas en vuestra organización. Entonces, para ello nos vamos a ir a la ventana de catálogo y yo tengo aquí una carpeta donde están, bueno, tengo distintas capas, pero entre ellas se encuentran capas que me fueron facilitadas por Giscorps. Entonces, tengo por ejemplo la de Prio 2016 ASP y tengo también esta de indígenas, ¿no? ¿Vale? De los territorios indígenas. Entonces yo ahora mismo tengo estas dos capas y quiero publicarlas en mi cuenta de ArcGIS Online. Lo que voy a hacer primero va a ser otorgarle una simbología, ¿de acuerdo? Voy a cambiar una simbología y voy a poner una que me guste más. Por ejemplo, le voy a poner color amarillo a los territorios indígenas y a estas áreas le voy a poner en color verde, ¿de acuerdo? Y esta sería la simbología que a mí con la que quiero definir estas capas. A continuación lo que tendría que hacer sería registrarme dentro de mi cuenta, si no lo habéis hecho ya. Esto simplemente sería entrando aquí en File, en ArcGIS Online y metiendo las credenciales de mi cuenta, ¿vale? Entonces os aparecería una especie de como si estuvieseis conectados a vuestra organización y podríais utilizar capas de las que tenéis en vuestro contenido o podríais buscar capas en ArcGIS Online, lo que necesitarais. En este caso simplemente nos vamos a loguear para que a la hora de publicar las capas se vayan a mi cuenta. ¿Vale? Y ahora nos vamos a File y le decimos compartir como un servicio. Ahora mismo no me voy a detener mucho en esta ventana, os lo explicaré cuando vayamos a publicar el siguiente servicio, pero bueno, tendríamos tres opciones: publicar servicio, guardar definición de un servicio o sobreescribir uno ya existente. Vamos a darle a siguiente. Aquí tendríamos las distintas opciones. Si vosotros os logueáis con vuestra cuenta de ArcGIS Online, os aparecerá aquí en servicios alojados con el nombre del grupo vuestro. Y aquí le podemos poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, mis capas alojadas. Vamos a continuar. Y se nos abre el Service Editor para ajustar los parámetros que nosotros queramos a la hora de publicar. Vamos a ver que hay un máximo de registros que podemos publicar al mismo tiempo, que en este caso es de 1000, que a priori es bastante, pero una de vuestras capas me parece que tenía como 1020 registros y sería necesario en este caso incrementarlo si fuéramos a publicar dicha capa. Como vamos a publicar estas dos capas que tienen menos de 1000 registros, por el momento no lo vamos a hacer, pero vamos, sería tan simple como aumentar este número. Aquí en Capabilities vamos a decirle que sea un Feeder Access, ¿vale? La otra opción sería para teselas, es decir, el Tile Mapping sería si creamos un mapa de teselas, pero por ahora vamos a hacerlo que sea un servicio de entidades.
en Item Description es necesario rellenar algunos de estos campos, si no, no nos va a permitir continuar. Voy a poner simplemente servicio de entidades. O bueno, voy a poner capas. Vale. Ahora tenemos que poner algunas etiquetas. Bueno, pues voy a poner FONAFIFO, nada más. Y en descripción voy a copiar lo que he puesto aquí arriba, ya está. Podría también ponerle restricciones o lo que fuera. Esto también lo voy a poder, los que no son obligatorios, también voy a poder cambiarlos una vez que esté dentro de ArcGIS Online. Y aquí en la pestaña de Sharing podemos decirlo que lo comparta solo en mi contenido, que sea público, solo en los grupos que yo quiera, o solo con miembros de este grupo, o lo que sea. Ahora mismo, como son capas vuestras que no son de mi pertenencia, voy a ponerlos simplemente que estén en mi contenido y estas capas no las haré públicas. Una vez que ya hemos puesto todas las acciones como queremos, le damos a analizar y vemos que nos dan algunas alertas, algunos warnings, pero mientras no nos dé errores no debemos preocuparnos del todo. Los warnings son simplemente para, pues eso, por si hay alguna, o sea, nos va a permitir publicar siempre que haya un warning, ¿vale? Son cosas que debemos echar un vistazo, pero si hay errores tendríamos que corregirlos sí o sí. Vamos a ver, por ejemplo, los warnings que nos ha dado. El primero nos dice que no tiene una plantilla, que estas dos entidades no tienen plantilla. Y el segundo nos dice que, bueno, tiene que ver sobre la extensión del mapa, pero que, bueno, eso no nos va a publicar, no nos va a preocupar demasiado. El de las plantillas vamos a ver cómo podríamos corregirlo. Si, por ejemplo, le damos clic derecho y le decimos editar características y organizar plantillas, ¿vale? Para cada uno de los territorios podríamos asignarle una plantilla que tenga que ver con la capa. Vale. Y estas plantillas pueden resultar útiles a la hora de coger y en el futuro utilizar estas capas, duplicarlas y utilizar la estructura que tienen para crear nuevas capas, ¿vale? O para editarlas una vez que estemos en una aplicación y que le hayamos dado opción de total edición, ¿vale? Pues es conveniente que los tengan. Si ahora cogemos em, para publicarlos aquí y le decimos que nos lo vuelva a analizar, vemos que ha desaparecido el warning que había. Nos queda un warning y nos queda también un problema sin resolver, pero que no es tampoco prioritario. Lo vamos a dejar así, porque tampoco sé muy bien lo que significa. Y podemos hacer una previsualización para ver cómo se quedarían, ¿vale? Parece que no hay ningún problema. Y vamos a darle a publicar. La publicación, pues dependiendo del número de capas y de la complejidad que tengan, pues puede tardar un poquito más, pero normalmente es bastante rápida. Vale, ahora mismo yo he cortado la parte del vídeo en el que estaba publicando, pero no ha tardado más de 1 minuto y medio o 2 minutos. Una vez publicado, tiene que aparecer este mensaje diciendo que el servicio se ha publicado correctamente. Vamos a aceptar. Y veríamos que si en la ventana de catálogo bajamos aquí a mis servicios alojados, pues nos aparecería la capa que acabamos de publicar, ¿vale? Podríamos darle a propiedades y veríamos los datos que habíamos rellenado sobre ella. Más interesante aún, si nos vamos a mi contenido, yo ahora mismo ya estoy dentro de mi organización y actualizo la página.
aquí en mi contenido nos debe de aparecer la capa, ¿vale? El Feather Layer alojado con el Service Definition. El Service Definition lo podríais borrar, aunque yo no lo recomiendo, ¿vale? Ya que cada capa alojada o cada tesela que publiquéis va a tener su Service Definition. Esto puede ser útil a la hora de, o podéis necesitarlo en el futuro, a la hora de compartir las capas o de actualizarlas, etcétera. Entonces, por ahora no, si no os molesta y tal, y sobre todo si tenéis pensamiento de que estas capas pueden ser compartidas, pueden ser actualizadas, etcétera, es mejor que no lo cambiéis. Sí que os diría que si cambiáis el nombre de cualquiera de las capas, tenéis que hacerlo también en el Service Definition, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es lo que hay dentro. Si yo pincho en mis capas alojadas, yo aquí, aparte de, tengo aquí una vista en miniatura y tal, pero bueno, que podría editar y podría cambiar el nombre, ¿vale? Que le voy a poner capas Prio 2016, ¿vale? Podría también editar la descripción y poner una descripción pues, que sea un poco más acertada. Vemos aquí que tenemos mis dos capas dentro de este servicio. Las dos capas que había en el arma. Podría haber publicado solamente una capa. Podría haber publicado 50 y podrían haber sido no solo dos polígonos, sino que podrían haber sido capas de puntos, capas de líneas, lo que fuere. Y puedo luego tratarlas cada una de manera independiente. Es decir, aunque se hayan publicado todas juntas, luego cada una son capas diferentes, son servicios distintos, ¿vale? Bueno, podría abrirlas en el visor de imágenes. Esto es muy interesante, ¿vale? Hay distintas maneras de exportarlas. Podría exportarlas como un save file y descargarlas a mi ordenador, como un CSV, como un KML, para abrirlas, por ejemplo, en Google Earth o en cualquier otra aplicación como Orun Maps o lo que sea. Podría habilitar datos adjuntos si es que le he metido alguna imagen o lo que fuera. Y podría copiar la URL para copiarla dentro de alguna aplicación o de algún mapa web que yo hubiese creado. En las restricciones de acceso y uso, pues podría editarlas también y poner las restricciones que considerara oportuno. Si nos vamos a datos, vamos a ver el contenido de cada una de las capas, ¿vale? Podría aquí administrarlo, agregar campos o borrar algunos campos, puedo cambiar de una capa a otra. En visualización podemos hacer una previsualización parecida a la que veíamos antes en ArmMap. Pero lo que quiero destacar aquí es una de las ventajas que tiene de publicar en ArmMap. Y es que si yo le he dado una simbología determinada, esa es la simbología que después me va a aparecer aquí. Es decir, los territorios indígenas le había puesto con un color pues amarillo y aquí se me ve con un color amarillo y además tenía una línea que rodeaba el polígono, igual que se ve aquí. Y el otro se debe de ver en color verde, en un verde y sin una línea por fuera. Y efectivamente así es como se ve. Aquí aparece ya a la izquierda la simbología, aquí se acaba de cargar la capa y se vería de esta manera. En uso lo que podemos ver es pues, bueno, el número de visitas que recibe al día o podemos cambiarlo y poner la fecha que nosotros queramos. Y en avanzado vamos vamos a poder también cambiar varias cosas. Por ejemplo, podemos decirle que impida que esta capa se borre por error. Entonces, si la vamos a eliminar, pues será más difícil que si no tenemos seleccionado esta pestaña. Y a la hora de editar,
hay una cosa que creo que he pasado por alto, que es a la hora de publicar, voy a decirle rápidamente, publicar, siguiente, continuar. Aquí, en Capabilities, a la hora de seleccionar Feature Access, me preguntaba si quería que las operaciones permitidas fueran de crear, de eliminar, sincronizarla, actualizarla o lo que fuera, y por defecto lo había dejado solo como query, ¿no? Es decir, solo como consulta. Si yo quiero cambiar eso, lo puedo cambiar luego aquí, ¿vale? Puedo decirle habilitar edición y podría decirle pues que se activase todas o que cualquier miembro pudiese editarla, que gente de fuera pudiera copiarla o pudiera exportarlo, como aquí, en cualquier formato, lo que fuese necesario, ¿vale? Por ahora la voy a dejar así. Y lo que voy a hacer va a ser, en descripción general, lo que voy a hacer va a ser abrirlas en un visor de mapas. Vale, ahora se nos abriría. Y aquí tendríamos nuestras dos capas. Tardó un poquito en cargarse, pero ahí aparecerían. Y quería mostraros pues eso, que son capas independientes por completo. Vale, yo podría luego coger y guardarla como fuera o exportarla o lo que fuera necesario. Ahora bien, voy a coger y voy a mostraros cómo podríamos también subir estas dos capas sin necesidad de usar ArmMap. Es decir, si no tenemos ArmMap instalado o no podemos disponer de él, pues otras opciones que tendríamos. Si nos vamos a mi contenido, yo lo que tendría que hacer es, dentro de aquí de mi contenido, me tendría que ir a agregar un elemento desde mi equipo, seleccionar un archivo y buscar las capas que quisiéramos subir. Pero no podemos subir las capas, vosotros sabéis que un save file se compone de distintos elementos, ¿vale? Como puede ser la tabla de atributos, el documento, el elemento que tiene la proyección, etcétera. Necesitaríamos subirlo dentro de un archivo comprimido y tiene que ser un zip, no puede ser de tipo RAR o lo que sea, tiene que ser zip. Entonces vamos a irnos, aquí en mi ordenador tengo capas de las vuestras, entonces podría coger las mismas. Si no me equivoco, he cogido la de indígenas. Ahora mismo se está utilizando. Voy a quitarlas de aquí. Y como he dicho, lo único que necesitaría sería el save file. Parece que sigue cogidas por ArmMap. Voy a cerrar. Vale, ya está. Solo necesitaría el save file, el SHX, el PRJ y la tabla de atributos, el DBF. Y voy a coger también, creo, no sé cuáles eran las otras que cogí ahora mismo, estas de aquí. PRJ, DBF, SHP y SHX, ¿vale? Voy a coger nada más que esas cuatro de cada save file y le voy a decir clic derecho que te lo añada a un archivo comprimido tipo zip. Vale, le voy a poner prio feature service y aceptar. Y me vuelvo aquí a armar, perdón, me vuelvo aquí a mi contenido y digo agregar un elemento desde mi equipo, seleccionar archivo y aquí estás. Le digo abrir
Le digo que es un save file, aunque ya lo ha detectado por defecto. Aquí veríamos otras opciones que tendríamos de cosas que podemos subir, desde widgets creados en App Builder o paquetes de Tesla, plantillas para crear aplicaciones, dibujos CAD, un montón de cosas. El nombre y etiqueta que me va a obligar a que le ponga alguna. Voy a poner Fonafifo. Aparece aquí, sí. Y le voy a agregar elementos. Y ahora pues tardará un poquito. Y ya está. Y se nos va a abrir una ventana parecida a la que teníamos antes, donde podemos personalizar las características de este elemento. A priori las primeras a priori son igual que el anterior, ¿vale? Igualmente tenemos aquí las dos capas, podríamos exportarlas, ¿vale? Podríamos abrirlas en el visor de imágenes. Las tablas de atributos pues, van a ser exactamente iguales. Y la diferencia fundamental que yo veo es que a la hora de hacer la visualización asigna por defecto una simbología, la que considere más oportuna, en lugar de la simbología que nosotros le habíamos dado en ArcMap. Esto es simplemente porque nosotros hemos cogido la capa de nuestro ordenador y le hemos dicho súbela a ArcGIS Online y ha puesto una simbología totalmente aleatoria. Entonces, claro, esto es un problema porque si yo tengo una serie de un trabajo que yo he hecho en ArcMap donde he gastado mucho tiempo en poner una simbología que yo quería y tal, donde tengo no solo dos capas, sino tengo a lo mejor 20 o 30 capas o las que fueran, pues todo eso lo perdería y tendría que otra vez hacer la simbología desde la ventana de mapas de ArcGIS Online. Esa es la principal ventaja que yo veo en el otro modo de publicación. ¿No veis? Aquí ha puesto por los colores que ha considerado oportuno. En este caso ha coincidido, que el de indígenas es el mismo color, pero el anterior era distinto. En cuanto al uso, exactamente lo mismo. Y en avanzadas, aquí podría coger y volver nuevamente, si le digo a habilitar edición, se me aparece pues todas las opciones que tendría. Y una vez visto esto, vamos a ver cómo publicar servicios en Tesela, es decir, mapas alojados en Teselas. Vale, ahora vamos a ir con lo que sería publicar un mapa en Teselas, ¿de acuerdo? Entonces, como ya he dicho antes, quería recordaros que estos mapas son útiles si se necesitan compartir mapas en una aplicación web y queremos tenerlos, por ejemplo, como un mapa base. Mapas que se van a actualizar, que se van a visualizar rápidamente si nosotros hacemos zoom dentro de nuestra aplicación, etcétera. Y también si la queremos utilizar en modo offline, si es que tenemos la capa. Y también, o sea, la desventaja que tienen, por así decirlo, es que, bueno, pues no se pueden editar como otras entidades. O que no nos van a permitir tener pues ventanas emergentes, etcétera. Si yo, por ejemplo, quisiese utilizar esta capa de aquí, bueno, os quiero mostrar un poquito la capa que quiero utilizar como publicar como una capa de teselas, que sería el recorrido que ha hecho una tormenta, por ejemplo, ¿vale? A lo largo de Costa Rica. Entonces, vemos que lo que tenemos es un mapa base,
¿vale? Que es el de Imagery de Esri. Y tendríamos el contorno de Costa Rica, que es esta línea blanca. Y luego tendríamos como tres líneas gruesas que marcan. La línea roja sería donde existe el mayor daño, por así decirlo, ¿vale? Que sería una línea de 1 kilómetro de ancho. Luego una línea amarilla de 10 kilómetros de ancho, de buffer. Y una línea que llega hasta los 20 kilómetros, ¿vale? Que sería donde el daño es más leve. Y bueno, pues eso sería lo que querríamos publicar. De este modo podríamos tener esto como un mapa base y cargar encima mapas de ciudades o cualquier otro tipo de entidades, hospitales, escuelas o lo que fuera, para ver qué se ha visto afectado dentro de este área o lo que sea, utilizarlo como un mapa base a la hora de crear para temas de riesgos o lo que fuera necesario. A mí únicamente me interesa publicar lo que es la trayectoria de la tormenta, ¿no? Por lo tanto voy a quitar ahora mismo el mapa de Costa Rica y nos vamos a quedar solo con esto. Si yo quiero publicar un mapa de Tesla desde ArcMap, en la ventana de Customize, en ArcMap Options, tengo que tener cargado esto, permitir ArcGIS Runtime Tools, ¿vale? Que es simplemente para la hora de hacer el empaquetamiento. Vamos a aceptar. Si nos vamos a abrir a File, tengo que darle a Sign In porque me he salido antes y bueno, así os muestro también un poco cómo es. Simplemente metemos nuestras credenciales. Vamos a iniciar sesión. Y ya está, así de fácil. Si le digo compartir, ¿vale? Vemos que tenemos estas 4 opciones. Si tengo deshabilitada el ArcGIS Runtime, no me va a permitir crear las teselas. O por lo menos no me va a permitir crear el paquete de teselas. Sí que permite crear las teselas a partir de un feeder layer, que es básicamente lo que vamos a hacer. Pero si yo quisiese crear un paquete de teselas, que ahora os enseñaré cómo se hace, no me permitiría. Vale, entonces por ahora vamos a dejarlo ya activado. El ArcGIS Runtime, aceptar. Y vamos a hacer service, public service. Y lo vamos a llamar... Voy a cambiarle el nombre porque haciendo prueba ya tengo un tormenta, así que le voy a poner tormenta 2. Y no lo vamos a publicar como un servicio alojado. Esto que veis aquí abajo es de cuando yo tenía licencia para publicar en ArcGIS for Server, lo publicaba directamente en el servidor. En esta ocasión pues lo voy a publicar como un servicio alojado en ArcGIS Online. Ahora continuar. Y vamos aquí a Capabilities y le vamos a decir que en esta ocasión sea un tile mapping. Podría publicar los dos a la vez, ¿vale? Pero solo me interesa que sea el de tile mapping. Aquí en tile, en las teselas, en casting, vamos a ver cómo vamos a publicarlo, es decir, cuántas teselas va a crear y hasta qué nivel vamos a querer verlo. Este de aquí probablemente es uno de los puntos más importantes a la hora de crear las teselas, porque dependiendo del tamaño que tengan, así nos van a ocupar. Vale. Entonces, voy a poner que nos interesa simplemente que se vea a nivel de barrio y que se vea desde aquí a nivel de country. Vamos a decirle que calcule el tamaño y aparece 6,7 terabytes. Esto puede ser, a la hora de analizar,
puede deberse al mapa base. Vamos a quitar el mapa base. Remove. El mapa base de Imagery en verdad no lo necesitamos porque ya tenemos mapas bases disponibles del propio ArcGIS Online. Vamos a probar de nuevo. Aumenta 1, continuar. Ahora sí. Ahora ya no nos detecta el mapa base que había antes de Imagery y nos está haciendo un tamaño de caché más razonable, alrededor de 1 GB. Bueno, como había dicho, lo voy a dejar solo en Neighborhood y que se pueda ver desde Country, ¿vale? Más alejado de esto, pues no se vería. Vamos a ver que tiene un tamaño de 287 megas. Y vamos a ver esto qué va a significar. Si nosotros entramos, que tengo aquí abierto los créditos, abro una pestaña nueva. Tengo aquí una ventana con el precio de los créditos. Y en esta tablita podemos buscar, vamos a hacer una búsqueda rápida de las teselas. El almacenamiento de teselas en nuestra entidad nos va a costar 1,2 créditos por cada giga que tengamos almacenada por mes. Y la generación de teselas, que lo que vamos a hacer ahora, nos cuesta 1 crédito por cada 10.000 teselas generadas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Esto aproximadamente nos va a cargar, nos va a utilizar unas probablemente menos de 2 créditos. Podríamos decirle que las teselas las construya, en lugar de construirlas ahora, las construya una vez que ha sido publicado el mapa. Es decir, que bien desde ArcGIS Online o bien desde mis servicios alojados en ArcCatalog podemos decirle con un gestor de teselas que nos las construya. Ahora veremos cómo se hace. Pero yo ahora mismo le voy a decir, como tengo créditos suficientes y tal, pues no me interesa tampoco optimizarlo demasiado. Le voy a decir que me los construya automáticamente cuando se vaya a publicar el servicio. Vale, aquí tendríamos un poco más de información de cómo el formato de teselas que va a haber, a partir de qué escala las va a ir creando. Obviamente cuanto la escala es más pequeña, es decir, cuanto más grandes vemos los elementos del mapa, mayor va a ser el espacio en disco. En item description pues tendríamos que poner una descripción que es obligatorio. Tendrías que poner, perdón, un resumen y unas etiquetas que son obligatorias. La descripción es opcional, pero podemos añadirla más tarde. Y nuevamente en sharing, en este caso es una capa mía, que es una capa totalmente inventada, pues le voy a decir que sea pública para todo el mundo. Y le vamos a dar a analizar. Bueno, nos dice que hay con el sistema de coordenadas, dice que es el Web Mercator Auxiliary Sphere. Esto es correcto. No hay ningún problema con este sistema de coordenadas. De hecho es el recomendable. Lo único que pasa es que probablemente haya olvidado poner el mismo sistema de coordenadas en la ventana de mapas. Esto está creando ahí un conflicto. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que no va a haber ningún problema. Y vamos a darle, puesto que no tenemos ningún error, solo tenemos warnings, podemos darle perfectamente a publicar.
Vale, una vez que ha terminado de hacer la publicación, nos debe aparecer este mensaje, que difiere un poquito del anterior cuando publicábamos un servicio de entidades. En este caso nos dice que efectivamente el servicio ha sido publicado satisfactoriamente y que el caché se está ahora mismo generando. Podemos darle clic derecho en NAR Catalog, en nuestro sitio donde tenemos los servicios alojados, y ver el estatus del servicio, cómo se va, del caché, cómo se va generando. Vamos a aceptar. Vamos aquí a Tormenta 1 y aquí en Manage Cache, Manage Styles. Se nos debe de abrir ahora el gestor, o a lo mejor puede que haya algún problemilla. Vale, que a veces si está esto ahora mismo funcionando puede generar problemas. Vale, ahora mismo esto sería lo que está generando. Podríamos decirle que borrase los tiles una vez que a la hora de actualizarlo, es decir, cuando estamos viéndolo y tal, que borrase los antiguos para que no ocupase tanto espacio en memoria. Y bueno, aquí nos crea un área de interés, que es donde está creándolos, pero bueno, que ahora mismo esto no nos interesa demasiado. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, podríamos hacerlo desde aquí. O bien también podemos irnos a mi contenido, vamos a actualizar. Y aquí tendríamos nuevamente el tile con los servicios, con la definición del servicio. Si pinchamos en Tormenta 1, vale, ahora mismo se nos va a cargar aquí arriba el resto de pestañas. Tendríamos el uso, solicitudes de uso durante este periodo, pues la mía, la que acabo de solicitar. Y aquí en avanzado lo que tendríamos es, se están generando las teselas, que es el mensaje que nos estaba diciendo antes, aquí es más visual que es lo otro. Y aquí podríamos modificarlo, ¿vale? Vamos a mostrar los datos actuales de teselas. Por ahora tiene 178 teselas publicadas. Vamos a recordar que el precio de los créditos nos decía que va a consumir un crédito por cada 10.000 teselas generadas. Y vamos a ver al final de este proceso. Mira, ya va por 2.878. Esto sería, si no me equivoco, unos 0,3 créditos. 0,35 créditos, se va actualizando. Y almacenamiento sería 0,48 megabytes, no es demasiado, apenas va a suponer un gasto en crédito. Mientras esto se va terminando y se van generando las teselas, voy a enseñaros cómo sería si publicamos en lugar de las teselas como lo hemos hecho ahora, un paquete de teselas. Muy sencillo, le damos a Seras y le damos a Tile Package. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro que estábamos haciendo? Pues bueno, esto nos va además a crear un archivo que se va a guardar la dirección local de nuestro ordenador que nosotros quisiéramos, que va a ser un archivo TPK, es decir, Tiles Package. Y este archivo TPK lo podemos compartir por el Google Drive, lo podemos compartir en un pendrive o meterlo en cualquier otro, o sea, mandarlo por un correo o lo que fuera, y sería pues un archivo de las teselas eso que podríamos compartir como físicamente, ¿vale? Igualmente le vamos a decir el tile format que lo genero, lo voy a hacer un poquito más pequeño, a decir aquí a nivel de barrio, similar al anterior, incluso va a quedar algo más pequeño. Vamos a hacer un poco más grande. Intent description, ya me aparecen por defecto las otras que había puesto. Le voy a dar a analizar.
Eh, vale, tiene que ver con el sistema de coordenadas, supongo que no habrá ningún problema. Y le voy a decir a compartir. Le digo que sí. En este caso, como ya digo, no lo va a compartir en la red, me lo va a guardar en la dirección que tenía anteriormente. Y una vez que lo cree, veremos qué podemos hacer con esto. Volviendo a mi contenido, en las teselas que se estaban generando ya han terminado de generarse y entonces se queda de este modo, ¿vale? En total han sido casi 61.000 teselas publicadas, es decir, es un crédito por cada 10.000 teselas, pues va a ser unos 6 créditos que habrá gastado probablemente. Y el espacio de almacenamiento en megabytes no llega a 20. ¿De acuerdo? Si miramos los créditos que consume eso, sería de... Por cada giga de 1,2 créditos, pues sería 0,01 crédito o algo así, algo muy, muy pequeño. 0,02 más o menos. Aquí podríamos también regenerar las teselas, ¿vale? Al ir moviéndolo, pues nos haría una previsualización. Y ya está. Podríamos cambiarlo y ponerlo como quisiéramos. Vamos a ver cómo se queda en el mapa. En descripción general le vamos a decir abrir en el visor de mapas. Ahora mismo se está abriendo. Mientras había dejado cargándose el otro paquete de teselas. Bueno, el otro paquete de teselas no, el paquete de teselas propiamente dicho. Pero no sé si se va a completar. Esto una vez que se completase, lo único que tendríamos es un archivo en nuestro ordenador físico que podríamos coger y, como había comentado antes, copiarlo en cualquier dispositivo y compartirlo en lugar de tenerlo en la red. Y una vez que estuviese creado, lo único que tendríamos que hacer es subirlo a mi contenido. Ahora os enseño desde dónde. Bueno, mientras tanto, aquí tenemos nuestras teselas creadas, ¿vale? Vemos que si nos alejamos desaparecen y cuando nos acercamos un poquito ya a niveles de países aparecen, ¿vale? Podríamos coger y cambiar el la visualización. La simbología podríamos hacerlo transparente, o mejor dicho, darle algo de transparencia para ver lo que hay por debajo, ¿de acuerdo? Y así podemos ver las ciudades y zonas que quedan afectadas. Si lo acerco mucho, también desaparece porque había pedido que a nivel de calles no fuese visible. Sí que sea visible a nivel de barrios, porque es el nivel de detalle que ahora mismo necesitaba. Lo primero que estamos observando con esto es que la previsualización, cuando yo hago zoom, tanto para alejar como para acercar, es muy rápida. Esto es porque las imágenes ya han sido generadas, ¿vale? Eso es la primera ventaja que vemos. Si yo pincho, intento tener una ventana emergente, no ocurre nada. Igual que si yo intento cambiar la simbología, recordamos que esto eran 3 capas distintas, una capa con un grosor de 1 kilómetro, otra de 10 y otra de 20. Eso ya no lo podemos cambiar, se ha quedado definido. Si yo cojo y agrego, por ejemplo, las feature layer que había creado antes, aquí el feature service con las áreas indígenas, etcétera. Vale, aquí vemos que se han cargado, están tardando un poquito en cargarse. Vale, ya se han cargado todas. Si yo hago zoom para alejar, vemos que tienen que volver a cargarse, mientras que la otra en todo momento es visible. Y sin embargo, estas capas sí tienen ventanas emergentes. Yo podría, pues eso, podría cambiarlas. Ahora mismo no las he puesto solo en consulta. Cuando las he publicado, recordar que solo tenía marcada la casilla de query y no en mi contenido no le he permitido ningún tipo de edición ni nada, por lo tanto no puedo editarlas, pero si lo hubiera hecho, si lo hubiese puesto
para que se pudiesen editar, pues ahora mismo me aparecería aquí la opción de editarlas, si podría cambiarlas. Sí que puedo cambiar la simbología, ¿ves? Me aparecen un montón de opciones aquí disponibles. En simbología pues podría poner la que yo quisiera. Cosa que si nos vamos a la capa de tormenta vemos que hay una diferencia bastante notable. No me permite hacer ni ver la tabla de atributos ni nada. ¿De acuerdo? Y eso serían básicamente los dos servicios a nivel de capas que podemos publicar. ¿Qué coste tiene esto en créditos? Pues esto obviamente tiene un coste en créditos y hay que tenerlo en cuenta. Si yo me voy a la ventana de mi organización, aquí, no, perdón, aquí arriba en mi organización, y me voy a la ventana de estado, que es donde tengo todo el tema de créditos, vemos que de estos últimos ejercicios que he estado haciendo han tenido un coste en créditos. Ahora mismo llevo gastado en créditos 30 de los 200 que tenía. Los créditos restantes son 168,90. Estos 30 créditos no son de este último ejercicio que os acabo de mostrar. Son de pruebas que yo voy haciendo a lo largo de antes de hacer cualquier vídeo, etcétera. Pues eso. Estos 30 créditos se corresponderán probablemente a la mayoría de teselas. Aquí podemos ver análisis, aún no he hecho como solo ninguno, pero bueno, yo he estado haciendo pruebas y he tenido un coste en análisis. Si yo pincho en los análisis, me va a decir en qué he gastado mis distintos créditos. Pues han sido 0,48 en cálculo de rutas, 0,12 en geoenriquecimiento de capas, análisis espacial o análisis de elevación, también han tenido un coste en créditos. Si yo le doy aquí volver al gráfico resumen, vemos que el marrón, que es contenido publicado, es el que más ha consumido. Si yo pincho aquí, me dirá en qué ha sido, ¿vale? Pues en el uso de entidades y en el uso de teselas ha sido muy poco, pero en la generación de esas teselas ha sido donde se han consumido prácticamente todos los 30,30 créditos. Volviendo al gráfico de contenido suscriptor, vemos que no se ha gastado nada, pone aquí 0%. Contenido suscriptor viene de algunas capas que haya podido cargar, capas con datos de población, por ejemplo, tienen un cierto coste en crédito, pero es ínfimo. No todas, capas de los liminal, sobre todo, pero bueno, que el coste es perfectamente asequible. Y en almacenamiento también vemos que hay un crédito, un coste en créditos, que es de 0,18. Este coste se corresponde al almacenamiento de las teselas, probablemente. Entonces, este almacenamiento es mensual y cada mes, si yo tuviese una cuenta de desarrolladores, por ejemplo, que como dije al principio, cada mes tengo, si no recuerdo mal, al 30 créditos que se van renovando, pues estos 0,18 al principio de cada mes se restarían. Si yo tengo muchísimas gigas almacenadas, pues entonces necesitaría contratar más créditos. Esto va a ser sobre todo con las teselas, va a ser lo que más nos va a ocupar. Y bueno, por ahora en cuanto al tema de créditos, es todo lo que quería mostrar. Si nos vamos, por ejemplo, a miembros, podríamos ver cada miembro lo que ha gastado en créditos. Yo ahora mismo todo lo de las teselas lo he hecho con el usuario de administrador. Entonces me aparece que el grueso de los créditos ha sido gastado por este usuario, ¿vale? El técnico GIS estuve haciendo algunas pruebas, algunos análisis, que bueno, que no consumieron demasiados créditos. Y si voy pinchando en uno u otro, pues me va diciendo en qué ha sido. Me aparece aquí unos resúmenes más detallados, etcétera.
Si, como estaba comentando antes, volviendo a mi contenido, esto de aquí no me parece que vaya a acabar, las teselas que estaba generando, el paquete de teselas, va generándolas por niveles. Los primeros niveles los genera muy rápidos porque son los que presentan los que se encuentran más alejados, ¿vale? A nivel de países o a nivel incluso de continentes, entonces son imágenes más pequeñas, pero conforme se va acercando a los niveles en plan de calles o de barrios, pues tarda más. Y bueno, no quiero tampoco dejar esto mucho tiempo trabajando. Pero bueno, como he dicho, nos crearía un archivo TPK, un tiles package. Y entonces lo único que tendría que hacer es agregar elementos desde mi equipo, seleccionar el tiles package, que ahora mismo no tengo ninguno seleccionado, y agregarlo. ¿Vale? Ya tendría aquí mi mapa de teselas, el tile layer alojado y se comportaría como el tile layer que he creado desde ArcMap. Como último punto, lo que quiero mostraros cómo crear, cómo agregar un elemento bien con una plantilla que ya está predeterminada por ArcGIS Online, o bien que sea una capa vacía nuestra y que podamos crear, pues añadir nosotros elementos. Podamos editarla en la ventana de mapas y añadir, por ejemplo, una capa de puntos, podamos añadir puntos, un polígono que podamos modificarlo, etcétera. Si le damos aquí a agregar elemento, perdón, en crear, le podemos decir crear una capa de entidades y lo que nos va a permitir es, bien desde una URL, si nosotros tenemos una capa en un servidor, podríamos copiar aquí la URL de ese servidor, por ejemplo en ArcGIS Server, y añadir nuestra capa desde una capa que ya tengamos nosotros y queramos utilizar la plantilla. O podemos utilizar una de las plantillas que nos ofrecen ellos. Vale, por ejemplo, si utilizamos una plantilla, la verdad que no las conozco todas y he usado alguna de vez en cuando. Voy a crear una cualquiera. Por ejemplo, esta, Hazards. Le digo crear. Siguiente. La extensión predeterminada. Voy a ponerle Hazards prueba. Y voy a dejar por defecto las etiquetas y el resumen. Y voy a dar a hecho. Y vamos a ver cómo se quedaría esta capa. La verdad que hay muchas opciones y son capas muy completas. Que, pues bueno, se le puede echar un vistazo porque algunas pueden ser de mucha utilidad. Y vamos a ver cómo se quedaría en nuestro visor de mapas. Abrir en un visor de mapas. Creo que por defecto se ha quedado puesta para que pues, tengamos total control sobre la edición. Vale, aquí aparece. Ahora mismo no tiene nada. Si yo le digo leyenda, aquí no hay leyenda. Vamos a ver en editar. Tendríamos todos estos tipos de puntos que podríamos poner, ¿vale? Entonces podríamos poner, por ejemplo, en peligro, animal peligroso. Pinchamos en un sitio. Ups. Y aquí se han ido añadiendo los puntos, ¿vale? Si yo pincho en uno de estos puntos, me aparece una serie de opciones. Por ejemplo, pues podría cambiarlo y podría cambiar el tipo de punto, ¿vale? Y ponerlo como Violent Person. O ponerlo como riesgo de inundación. Podría decir en instrucciones especiales, pues decir hay que mandar a alguien para que solucione el tema.
podría poner el estado en el que se encuentra, así como su prioridad. Y también podría coger, seleccionar archivo y decirle adjuntar una imagen o un PDF o lo que fuera para que tuviese más información. ¿Vale? Estos serían como unas plantillas que hay predeterminadas que ya te digo que son, que ya os digo que son de mucha utilidad. Si nosotros queremos coger y crear nuestra propia capa, voy a hacer una rápidamente y en un ejemplo que veremos más adelante, os mostraré cómo crear una también en el que podáis poner vosotros vuestras propias dominios o vuestras propias pestañas. Ahora mismo para crear una capa lo único que tendría que hacer sería, por ejemplo, si no la quiero crear dentro de una geodatabase, en una carpeta que yo tenga en mi ordenador, en capas le doy clic derecho, nuevo y le voy a decir save file. Va a ser una capa de puntos que la voy a llamar puntos interés. El sistema de coordenadas vamos a poner el auxiliary sphere, web mercator. Este aquí además me lo voy a poner en favoritos para que me aparezca la próxima vez. Aceptar y ok. Ya lo he creado y entonces tendría dos opciones. O bien cojo y desde capas le digo que me las comparta, es decir, que me las comprima en un archivo zip y y luego las subo desde mi contenido. O bien desde aquí podría decirle file, serás, service y hacer el proceso de antes, ¿vale? Va a ser un poquito más rápido y puesto que no tiene ninguna simbología ahora mismo que me interese, voy a coger y lo voy a pasar a un archivo save file, perdón, a un archivo zip. Voy a quitar el archivo CPG que no lo necesito para nada. Aquí, zip, añadir a capas. Añadir al archivo. Ahora. Lo voy a llamar puntos interés. Aceptar. Y vamos a irnos a mi contenido. Aquí lo tendríamos. O bueno, esto es una prueba que he intentado hacer antes. Vamos a subir el que acabo de hacer. Vamos a agregarlo desde mi equipo, seleccionar archivo, puntos de interés, el zip, abrir, save file, etiquetas, fonafifo y agregar elemento. Vale, puntos de interés 2. Me ha dado un error con el nombre porque antes había estado haciendo una prueba para ver cómo funcionase y que saliera ahora todo bien. Y entonces ya tenía el archivo subido con el mismo nombre. Vamos a asegurarnos que en avanzada se puede habilitar edición, ¿de acuerdo? Se puede hacer de todo. Es decir, guardar. El elemento se ha actualizado correctamente. Y en descripción general, podríamos ponerle otro nombre o lo que fuera. Le voy a decir que lo abra dentro del visor de mapas. Y una vez en el visor de mapas, tengo mis puntos de antes. Sí. Vamos a salirnos de aquí.
tengo la capa de antes, que la voy a eliminar ahora mismo, pues ya no la necesito. Quitar. Y me habría quedado con mi capa de puntos de interés. ¿Vale? Que no tiene nada, solo tiene el campo de ID. Y si le digo editar, pues me aparecería aquí mi plantilla, que es bastante simple. Y yo podría clicar en un sitio y ponerle aquí un ID, que sería, este es el primer punto, y sería un 1, ¿vale? Y ya tendría mi punto creado. Si termino la edición, aquí me aparecería mi punto y al pinchar me aparecería con el ID de 0. Bien podría meterme aquí en la tabla de atributos y crear más campos, ¿vale? Podría darle a agregar un campo, que sea el campo, por ejemplo, tipo de punto, tipo, cadena de caracteres, sí, cadena de caracteres, longitud como máximo 156 y agregar. Y si yo ahora le dijese de editar, selecciono mi plantilla y pincho para crear un nuevo punto y entonces ya me aparece el ID, que este sería el punto 2, y el tipo, ¿vale? Que podría ser, yo qué sé, árbol monumental. Y le digo cerrar y ya tendría este punto, que también podría ponerle, por ejemplo, casa. Terminamos la edición y tendríamos el punto de interés con el ID 1, que es una casa, el punto de interés con el ID 2, que es un árbol monumental. Y así en la tabla de atributos yo podría añadir cuantos atributos quisiera, ¿vale? Podría incluso añadir atributos de fecha y poner la fecha en el momento que yo quisiera. Fecha. Y podría cambiar la fecha en la que se tomó, bueno, la hora o la fecha del día en la que se tomó el punto, ¿vale? Y ir actualizando, ir añadiendo puntos, ir añadiendo campos. Y si quisiéramos campos más personalizados, como campos como los que se veían antes, lo podría hacer creando la capa dentro de una geodatabase, añadiéndole dominio y después añadiendo en la tabla de atributos, en la columna que a mí me interesase, el dominio que he definido en la geodatabase. Eso lo vamos a hacer en ejercicios posteriores y veréis que se pueden crear capas bastante personalizables. Pues por ahora esto es todo lo que vamos a ver sobre publicar servicios, publicar teselas, publicar servicios y publicar capas vacías que yo pueda editar. Espero que hayáis encontrado este vídeo de utilidad y nos vemos en el siguiente. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.